perseverando en lo espiritual. Les animo a que abran la Biblia en el libro de los Hechos. Recordamos que, no sé por qué no sale ahí, hermanos, la pantalla, algo está mal. Pero estamos en el primer domingo del mes y lo dejamos para perfeccionando a los santos. Hablamos de la iglesia. Y hace unos domingos atrás empecé la serie que se llama La Iglesia, un concepto bíblico. Es muy importante que todos nosotros que pertenecemos a esta iglesia local comprendamos bíblicamente cómo funciona esto que llamamos iglesia. Eclesía, ¿saben qué quiere decir? Congregación, gente que se reúne con algo en común, con un propósito. Y el título le puse Perseverando en lo espiritual, y vamos a ver por qué necesitamos poner atención a lo espiritual. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo, déjenme leer una vez más, desde el versículo 37, hermanos, para comprender el contexto. Ahora, el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron en espíritu, es decir, oyeron algo. Y en el contexto, más adelante ustedes tal vez en su casa lo pueden leer, fue que el apóstol Pedro por primera vez predicó el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo cayó sobre las cabezas de todos los creyentes que estaban en el aposento alto y empezaron a hablar en unos idiomas terrenales diferentes, para que la gente que estaba ahí en Jerusalén escuchara en su propio idioma el mensaje del Evangelio? Y cuando se fueron cada uno, después de esta fiesta que hubo, cada uno a su ciudad, a su país, ellos ya llevaban el mensaje del Evangelio. Entonces los judíos, la gente que estaba viéndolos hablar en otros idiomas, decían: están borrachos. Pensaban que estaban borrachos. Y entonces el apóstol Pedro se levantó, se puso de pie y empezó a proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, y les dijo: esto no están borrachos, se acaban de levantar, miren la hora que es. Y empezó a citar las profecías del Antiguo Testamento. Esto es lo que está escrito en la ley del Señor, en los profetas, en los salmos. Y empezó desde el Antiguo Testamento Pedro a predicarles, y termina en Cristo Jesús. Es decir, le está diciendo: Jesucristo es el Mesías esperado por nosotros los judíos. Para nosotros es la promesa, y para sus hijos. Y después dice: para todos cuando el Señor nuestro Dios llame. Entonces el Evangelio es el mensaje de Dios para toda la raza humana. ¿Escucharon eso? El Evangelio que Jesucristo vino a predicar aquí al planeta Tierra hace 2000 años es para toda humanidad, para toda persona, para todo individuo que se encuentra en este planeta Tierra, en cualquier lugar geográfico. Cuando los judíos escucharon, porque ellos fueron los que sentenciaron a muerte a Jesucristo, no lo aceptaron, lo acusaron de blasfemia. Jesucristo se hizo igual a Dios. Y la Escritura dice: tú siendo un simple hombre te haces igual a Dios, estás blasfemando. Ellos entendieron perfectamente que Jesucristo reclamó ser Dios hecho un ser humano, pero no lo creyeron. Y no ha cambiado mucho el día de hoy la actitud de mucha gente. Mucha gente te acepta a Cristo Jesús como lo que quieras, pero no digas que Dios hecho carne. Filósofo, profeta, maestro de la moral, revolucionario, un iluminado, uno que nos viene a enseñar a morir o a amar, todo, pero no, Él no es Dios. La gente no acepta eso. Y gracias al Señor por lo que hemos hecho esa decisión. Jesucristo no solamente declaró ser Dios, sino que Él lo probó. Cualquiera puede decir: yo soy Dios el día de hoy, ¿cierto? Pero no cualquiera puede probarlo. Jesucristo lo probó. Entonces el versículo 37, escuchen lo que sucedió después de que el apóstol Pedro predicó y ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho en Cristo Jesús. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ya que lo habían sentenciado a muerte, Pedro les dijo: arrepiéntanse
y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta del orden? Arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús, la obra que Él terminó, la obra que Él concluyó. Y dice, y para el perdón de pecados, para recibir ese perdón de pecados que Cristo realizó en la cruz. Y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, que es el que regenera al individuo que se arrepiente. Versículo 39, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, escucharon. Primero tuvieron que escuchar la palabra, el mensaje del Evangelio. Lo escucharon, lo comprendieron y lo recibieron. O sea, lo creyeron y lo recibieron. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas de un jalón, en una predicación del apóstol Pedro. Y perseveraban, este es el punto, lo que vamos a ver a partir de este versículo. Pero miren la vida de los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así perseveraban los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ven esa palabra, hermanos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, vean el versículo 42, y la pregunta es, ¿a qué se dedicaron o en qué perseveraban estos nuevos convertidos? En la doctrina de los apóstoles perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, comer juntos, o la celebración de la Santa Cena, y la oración. Pongamos atención especial a estas cosas, porque esto es clave para nosotros, porque ellos estaban encendidos. Ellos estuvieron a punto de morir por Cristo Jesús. Estaban firmemente convencidos de quién era en realidad este hombre llamado Jesús. Sabían ellos que era el Mesías de Dios, el enviado de Dios a este planeta Tierra para redimirnos, para salvarnos. Pero ahí no terminó todo. Porque acuérdense que más o menos después de los 40 días, Jesucristo fue llevado a la presencia del Padre. Jesucristo fue levantado, lo vieron. Los que estuvieron ahí vieron como una nube, dice la Escritura, se llevó a nuestro Señor Jesucristo. Si se hubiera quedado así nada más, es muy probable de que ese fuego se hubiera venido abajo, se hubiera apagado. Pero ellos empezaron a hacer algo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, vean, la instrucción de Dios aquí para los creyentes es esencial. Si nosotros, los que vivimos el día de hoy, más o menos después de 2000 años después de que estos eventos sucedieron, si queremos experimentar la gracia del Señor, la vida abundante, esto es real, la vida abundante con propósito, con significado, mientras estamos en el planeta Tierra, necesitamos poner atención a esto. El cristiano que desea experimentar la vida abundante de Cristo debe de permanecer en la doctrina de los apóstoles, ha de permanecer en la comunión, ha de permanecer en el partimiento de pan, relacionarse más, comer juntos, hermanos y hermanas, y en la oración. Eso es clave, eso es esencial. Cuando uno hace estas cosas de corazón sincero, yo no creo que hay manera de que esa llama se apague. Al contrario, va a estar creciendo cada vez más. Y no estoy diciendo que no vamos a tener tribulaciones y luchas. Eso
Siempre lo vamos a tener. En el mundo van a tener aflicción. De hecho, creo el pasaje dice Cristo, en el mundo tienen aflicción. Tienen aflicción, eso es un hecho. Nadie se escapa, cristianos y no cristianos. Pero gracias al Señor, porque si nos mantenemos en estas cosas que Dios nos dejó escritas, nuestra fe va a seguir adelante. Y escuchen, Dios no puede fallar. Dios no se equivoca. Gracias al Señor que Él nos dejó una voluntad para decidir. En la clase de Conociendo a Jesucristo que tenemos los lunes siempre hablamos de eso. Somos seres personales porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? El hecho de que somos seres personales. Dios es un Dios personal, tiene mente, emociones y voluntad. Es decir, piensa, pero también siente y actúa. Por eso es que tú y yo pensamos. Por eso es que tú y yo tenemos sentimientos, emociones. Y por eso es que Dios nos dio el regalo de la voluntad. Eso no tiene nada que ver con la evolución ni con el Big Bang. Tiene que ver con nuestro Dios, el Creador, que creó a la raza humana a su imagen y semejanza. Dios nos dio entonces mente, donde procesamos prácticamente todo, la información, lo que ahorita están escuchando, que están usando su mente, están procesando todo lo que estamos diciendo aquí, están viendo la Biblia, están tratando de comprender, de entender. Y tenemos emociones. Todo lo que ponemos en nuestra mente, ustedes saben, es un hecho, afecta a nuestra vida emocional. Todo lo que yo ponga en mi mente, sea verdad o sea mentira, sea imaginación, sea un sueño, sea que me estoy imaginando el futuro, sea que me estoy recordando el pasado, todo va a afectar mi vida emocional. Y gracias al Señor que también Dios nos dio una voluntad para actuar muchas veces sin tener que poner atención a cómo nos sentimos. ¿Escucharon eso? Porque los cristianos no vivimos de emociones. El mundo sin Dios, sin la verdad de la palabra, primero necesita sentir. Y hasta el dicho es, si se siente bien, hazlo. If it feels good, do it. Just do it. Porque depende de las emociones. Pero en la vida cristiana, a veces, y que a todo dar es cuando lo que conocemos está afectando nuestras emociones y entonces actuamos, todo tranquilito, todo positivo podemos decir. Pero hay ocasiones en que vamos a tener que actuar, ejercitar nuestra voluntad, a pesar de que las emociones nos estén diciendo lo contrario, pero basado en los hechos de fe. ¿Qué es la verdad para los hijos de Dios? Lo que Dios declara, ¿cierto? ¿Qué es la realidad? Lo que Dios declara. Me reuní con un muchachito, hermanos, empezó a tener depresiones el año pasado y me dijo, pastor, yo varias veces le he hablado a Dios acerca de esto de la depresión y me dijo, pero siento que Dios no me escucha. Eso enseguida lo escribo. Porque entonces lo dejé hablar y empezamos a platicar. Okay. ¿A cuántas veces tú oras a Dios? Muchas veces. ¿Y qué me dijiste? Siento que Dios no me escucha. Siento que Dios no me escucha. Ahora le digo, ¿pero qué es verdad? Es interesante porque el día de hoy vivimos en una sociedad, sobre todo los jóvenes y las señoritas, Dios tenga compasión de los jóvenes y señoritas que están creciendo y naciendo en una sociedad totalmente liberal, progressive. Progresivo puede significar muchas cosas, hermanos y hermanas. Una de ellas puede significar vale un cacahuate Dios, saquen a Dios de nuestra vida, del ser humano. Pero este jovencito, y interesantemente, estaba yo leyendo algo acerca de los jóvenes que piensan que lo que vale y lo más importante es si yo tengo fe. Si yo tengo fe en algo, entonces es verdad. Si tú tienes fe en algo, es verdad para ti. Entonces, este joven primero le digo, ok, sientes que Dios no te escucha, pero ¿qué es la realidad? ¿Te escucha o no te escucha? Y me dice, sí me escucha. Y digo, ¿cómo lo sabes? Y ahí viene la situación, porque tengo fe. Le digo, o sea que tú piensas que porque tienes fe, entonces es verdad, Dios te escucha. Si no tuvieras fe, entonces no es verdad, Dios no te escucha. Y se me quedó, entonces ya no sé. Le digo, ok, eso necesitamos aclarar eso. Porque no
no es verdad solamente porque tú tengas fe. Tengas fe o no tengas fe, la verdad es verdad. La verdad no cambia. Aunque nadie lo crea, la verdad es verdad. Gracias a Dios que tenemos fe en la verdad. Pero necesitamos entender que la fe en sí misma no hace que algo sea verdad o no. Y Dios nos dio voluntad. Entonces le hablaba y le decía, mira, la realidad no depende de tu fe o de mi fe o de lo que opinemos. La realidad está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la realidad para nosotros? ¿Qué es lo real? Lo que Dios dice que es. Y Dios dice que a todos aquellos que oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, Él nos escucha. Aunque me sienta que no me escucha, esos sentimientos me están apuntando a la mentira. Porque eso no viene de Dios. Le digo, es fácil. That's easy for you. Porque si la Biblia dice que Dios es tu Padre y que te escucha cuando clamas a Él en el nombre de Cristo Jesús, entonces todo, sea sentimiento o todo lo que te diga la gente, o tu papá o tu mamá, que contradiga la verdad, sabes que es mentira fácil. Entonces, ¿qué se hace con la mentira? Deséchala. Simplemente deséchala y afirma en tu mente lo que es la verdad. Perseverar significa... Ok, hermano, ya me pasé de lo que... Ok, ¿qué significa perseverar? Ellos perseveraban. ¿Saben que perseverar, ahí está en la pantalla, significa, entre otras cosas, permanecer en algo? Permanece en algo, adherirse a algo, mantenerse en algo, ser devoto a algo, ser constante, no desmayar. Y eso es lo que necesitas tú hacer si has de experimentar la vida abundante. Escuchen, no estoy hablando necesariamente si quieres ser salvo. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Si tú crees que Él en realidad es el Hijo de Dios vivo y verdadero y vino a perdonar todos los pecados de la raza humana, pero resucitó al tercer día para ofrecer salvación y vida eterna, y tú has rendido tu vida, eres salvo. Pero la salvación, cuando uno hace esa oración y pone tu confianza en el Señor, eso no significa que ya estás acá, al ideal de Dios. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Esa vida, hermanos y hermanas, es una vida con propósito. Es una vida real, genuina, que el ser humano la puede experimentar aquí y ahora. Independientemente de las circunstancias pueden ser horribles, dolorosas y tristes, pero eso no determina si vamos a experimentar la vida con propósito que el Señor quiere. Entonces necesitamos no desmayar, perseverar, y el perseverar está al alcance de todos los seres humanos, especialmente a los hijos de Dios. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacerlo. Entonces, estos nuevos convertidos perseveraban en la doctrina ¿de quién? ¿Qué dice la Escritura, cierto? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza apostólica. Y eso es muy importante notar, que no tiene nada que ver con los llamados apóstoles que están surgiendo el día de hoy. Hermanos y hermanas, tiene que ver aquí con la enseñanza de estas personas que conocieron a Cristo Jesús, que anduvieron con Cristo Jesús, exceptuando a Lucas, que él investigó realmente acerca, él fue un escritor más bien, exceptuando al apóstol Pablo, que no anduvo físicamente con Cristo Jesús, pero Jesucristo se le apareció. Ustedes saben, fue cuando se arrepintió del judaísmo y confió en el Señor Jesucristo. Y el día de hoy sabemos que están surgiendo grupos y personas que se están autonombrando apóstoles y profetas. Entonces vean, no tiene nada que ver aquí. Lo que estamos hablando no es de estos apóstoles que están surgiendo el día de hoy. La enseñanza apostólica aquí se refiere a las enseñanzas que los apóstoles de Jesucristo comenzaron a escribir y a proclamar. La escribían, la mandaban, la proclamaban también. Pablo escribió, Pedro escribió, Juan escribió, Judas escribió. Fueron personas a quienes el Señor
Dios inspiró con su Espíritu Santo para escribir exactamente los pensamientos, los planes de Dios para la raza humana. Lo escribían a las primeros, le enviaban a esas iglesias que estaban en necesidad de doctrina. Si estaban atravesando un problema, les escribían y enviaban esa carta. Pero como tenía la autoridad apostólica, esas fueron las cartas que llegaron a formar parte del canon bíblico, es decir, de la caña de medir que tenemos ahorita el día de hoy a nuestro alcance. Inspirados por Dios, enviaban la carta y esa carta la copiaban y la volvían a copiar y la seguían enviando a las otras iglesias. ¿Cómo perseveraban estos creyentes en la doctrina de los apóstoles? Bueno, hermanos, basado en el contexto, se mantenían leyendo estas cartas una y otra vez. Se mantenían, porque dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando recibían las cartas, los escritos de los apóstoles, ellos se mantenían leyéndolas para afirmar la verdad de Dios. Ellos se mantenían leyendo estas cartas una y otra vez para poder siempre, número uno, recordarlas, número uno. Es decir, tenerlas presentes en su vida y para poder comprender el mensaje del Evangelio en su totalidad. Las tenían como referencias para vivir sus vidas y para defender la fe cristiana, y aún podríamos decir, hermano, con confianza, que ellos las memorizaban, porque ellos memorizaban las escrituras y venían de un contexto judío. ¿Saben ustedes? Los judíos memorizan largas porciones del Antiguo Testamento en el hebreo. Hay gente que se memoriza todo el libro de los Salmos. ¿Pueden imaginarse eso? Si nada más el Salmo 119 tiene como 150 y tantos, 57 versículos. Bueno, ellos se memorizaban todo el libro de los Salmos. Había unas personas que se memorizaban todo el Pentateuco. De memoria, lo repetían y lo repetían. Esa es una de las cosas que necesitamos aprender de los judíos. ¿Saben? Está con el Torá, con la ley de Dios ahí en el muro de los lamentos y se mecen, ¿cierto? Está repite. No es mala idea memorizar, pero es tal vez contraproducente memorizar sin entender, si no tienes el Espíritu Santo de Dios. Como ha sucedido, han hablado con estas personas, estos jóvenes que están memorizando, memoriza y repite de memoria. Dicen, ¿y qué significa eso? Dicen, ¿qué? ¿Qué significa eso? Pero no sé, pero ya me lo memoricé. Entonces, ¿cuál es el punto? Si nada más vas a memorizar sin entender. Pero lo precioso es que por medio del Espíritu Santo venimos a la Escritura, memorizamos la palabra de Dios, que hay verdades profundas del Evangelio, y eso tiene un poder precioso en la vida del creyente, porque la entendemos y ya la memorizamos y la decimos con convicción de que es algo verídico, algo que es verdadero. Entonces la doctrina apostólica es lo que necesita la persona después que ha decidido creer en Jesucristo. En la doctrina apostólica es lo que, en la doctrina, de los apóstoles está la esencia de lo que todo creyente necesita conocer si espera crecer y madurar en el Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo predicó, y el apóstol Pablo es uno de los que más escribió en las cartas, desde Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Escribió, hermanos, una gran porción de lo que se llama el Nuevo Testamento. Ahí está la doctrina. Y el apóstol Pablo, recuerdan cuando vivía aquí, andaba predicando el Evangelio en sus misiones, la vida horrible, las amenazas. Y él llegó a decir, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Eso era todo el objetivo en la vida del apóstol Pablo. Predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, cuando vamos a sus escrituras del apóstol Pablo, ahí está revelado el Evangelio de la gracia de Dios. Ahí lo
tenemos en la Biblia. ¿Quieres tú conocer bien la doctrina del Evangelio de la gracia de Dios en su totalidad? Tienes que ir a la doctrina de los apóstoles. No hay sustitutos. Está bien ir a los evangelios, hermanos, pero notemos que estos creyentes no perseveraban necesariamente en las enseñanzas de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque eso incluía, pero ellos perseveraban, dice la Biblia, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿a qué más se dedicaron estos cristianos, hermanos? Si están leyendo ahí en la Escritura, versículo 42, aparte de que perseveraban en la doctrina, ¿qué más hicieron ellos? ¿En qué perseveraban más? Dice en la comunión. En otras palabras, no dejaban de congregarse, no dejaban de reunirse. Eso era muy importante para ellos y es importante también para nosotros. Necesitamos tomar acción. Compartían sus vidas. Ellos, cuando se congregaban, se animaban los unos a los otros. Compartían sus vidas. Su comunión verdadera era con el Padre. Recuerdan Juan, capítulo 1 de Juan 1:3, 1:7, algo así, dice: nuestra comunión es con el Padre. Por eso es que tenían algo en común, que es la salvación. Cristo Jesús, su Señor. Y es un hecho probado, hermanos y hermanas. Es un hecho probado una y otra vez, que los creyentes que no permanecen en la comunión con otros creyentes son más propensos a desanimarse. Satanás desanima más a los creyentes que no permanecen. Eso se lo puedo decir, y todo pastor le puede decir la realidad. Cuando uno no permanece, no persevera en congregarse, se aleja de la manadita, de las ovejitas. Y el diablo, como un león rugiente, acuérdense que anda buscando a quien devora. Y el diablo, como un león rugiente, aquí va a tratar ¿a quién le pone en la mira? ¿A la manada entera o a esa ovejita que anda despistada solita? ¿Cierto? Acuérdense, el león ataca a los que están solitos, a los que están enfermos, a los débiles y a los pequeñitos. Eso es lo que hace un león. Entonces va a buscar a ver quién, a ver ese débil, a ver ese pequeñito que todavía no ha crecido, a ver esos que se alejan de la manada, y Satanás, hermanos, pone la mira. Es un hecho que realmente la persona es más propensa. Por eso Dios, por medio del autor del libro de Hebreos, en Hebreos 10:25, hermano. O sea, Dios conoce, acuérdense, Dios es el creador de la raza humana, el que planificó el Evangelio y sabía lo que íbamos a necesitar después de creer que Jesús, en la persona y obra de Cristo Jesús. Pero miren Hebreos 10:25, la Nueva Traducción Viviente dice: no dejemos de congregarnos. Ahí está. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Congréguense, es la única manera. No nos podemos animar unos a otros si no necesariamente nos congregamos. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cristiano que crece en su fe es el cristiano que se mantiene predicando el Evangelio a los demás. También perseveraban, dice la Biblia, aparte de en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, ¿cierto? En el partimiento del pan. Esto se refiere tanto a comer juntos y a celebrar la Santa Cena como a comer juntos. El partimiento del pan, Jesucristo, recuerdan cuando estuvo aquí y se partió el pan y les dio. Entonces ellos se reunían en las casas para celebrar, proclamar la muerte de Cristo Jesús, lo que hicimos el día de hoy. Celebraban la Santa Cena, lo que le llamamos Santa Cena, otras personas le llaman la comunión, pero se refiere al mismo evento. Pero también el partir el pan era comían juntos, comer juntos. Cuando ellos se reunían, comían. Y para conmemorar la muerte del Señor, entonces celebraban la Santa Cena. Cuando uno se reúne y come, vean, de una manera natural, se empieza a conocer mejor. Se empieza a conocer mejor porque uno está comiendo, está platicando y salen temas que obviamente, yo no sabía eso de ti o de nosotros. El comer juntos siempre es una manera en que la gente se conoce mejor, y cuando la gente se conoce mejor, el resultado es que se comprenden mejor.
porque están conociendo cierto trasfondo de la persona. Cuando yo platico, hermanos, sobre todo con este muchachito, que para ayudarme, entonces tengo que hacer preguntas y entonces lo comprendí mejor porque lo dejé hablar, la situación de lo que está viviendo en su casa, su relación con su papá y su mamá. Dentro de mí digo, ahora entiendo realmente lo que está atravesando este joven. Entonces, comiendo siempre es una manera en que la relación se fortalece en las personas. Y yo les animo, vean, cada domingo al terminar el servicio en esta congregación sería de mucha edificación. Si salen juntas, 2 familias, 3 familias, van a comer, vayan a comer juntos. Algunos van a su casa, ¿cierto? Hacen el cookout, sobre todo ahora que viene el clima bonito para cocinar afuera, comer afuera. Júntense familias. Invítense, tomen la decisión de hablar con otras personas y salgan a comer, sea un restaurante, sea en una casa, algo que cuando me junto con alguna familia, siempre les animo, hermanos, vamos a bendecir a este mesero, vamos a bendecir a la mesera, hermanos, no seamos agarrados, de broma les digo obviamente, pero de broma y broma la verdad se asoma. Digo, bendícela. Ahora, hermanos, cada vez que va uno a un restaurante y te atiende un hombre o una mujer, hermano, tú no conoces lo que está viviendo. Tú no conoces su trasfondo. Si es una mujer, hay que bendecirlo, que vamos a dar lo más que podamos y bendecir a esa mujer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No ir, hermanos, no me atendió bien y le voy a dejar una peseta o no le doy nada. No, hermanos. Ponga usted que no lo atendieron bien. ¿Por qué no te atendió bien? ¿Te has puesto a pensar qué está pasando? ¿Por qué anda de mal humor? ¿Tú sabes lo que vive en su casa? Esa mujer que tal vez su esposo anda con otra o su hijo está enfermo, nadie sabe, ¿cierto? Entonces vayamos a la milla extra. Y el día de hoy, cuando es un grupo grande, nos dan el porcentaje ahí ya listo. Bueno, pues a dar el porcentaje, denle más del porcentaje para la gloria del Señor. Pero hermanos, comer juntos. Ahora escuchen, cuidémonos de no caer, hermanos, en un legalismo. Y esto que voy a decir va a parecer chistoso, pero es necesario que lo diga porque esto ha sucedido en más de una ocasión. Algunos creyentes cuando se reúnen, hermanos, sienten que a fuerza tienen que hacer un estudio, un servicio antes de comer. Como que sienten que no pueden ser seres humanos normales. Siéntense a comer, si van a comer, coman. Pero hay gente que si se reúnen a fuerza tienen que dar testimonio, dar adoración al Señor, vamos a cantar, vamos a leer la Biblia y después comer. No tienes que hacer eso. Si lo haces está bien, ¿ok? Tampoco es pecado, pero necesitamos poner atención al legalismo. La reunión es para comer y para conocerse, para platicar, para conocer, que los hijos jueguen juntos, etc. No está un hermano aquí, pero me platica que fue con otros hermanos y estos hermanos eran de otra iglesia. Los invitaron a esta familia a comer. Bueno, estaban todos listos, se calentó la comida calientita y dice, pero vamos a orar. Y bueno, y empezaron a echar fuera demonios, hermanos, a alabar al Señor y Padre te pedimos y bla, 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 bla. Fuerte, hermanos, a gritar. Créanme, esto no es broma. Reprendieron demonios y todo. Se pasaron, dice hermano, pastor, dice, yo le dije al terminar, ¿saben qué? ¿Por qué no calentamos la comida otra vez? Porque ya se enfrió. En realidad se había enfriado la comida. Entonces, vean, no sientan ese legalismo, eso no viene de Dios. Imagínense si nos reunimos con otra gente que no conoce nada del Evangelio y ahí están los niños que tienen hambre y sabe que los cristianos antes de comer se pasan haciendo una oración de 15, 20 minutos. Esos niñitos cuando le digan vamos acá con el hermano, no, es muy seguro. Entonces vean, si nos reunimos para platicar y comer, hagámoslo con libertad. Y no estoy diciendo no hagan ninguna oración. No caigamos del otro extremo. Claro que vamos a hacer una oración, pero el objetivo no es un servicio, acuérdense, no es un culto. El objetivo es conocerse, relájense, convivan, compartan sus vidas.
Y les aseguro que esto será de mucho ánimo y edificación espiritual entre esas familias. Los primeros cristianos lo hicieron y el Señor glorificaba su nombre por medio de ellos. Entonces aprendamos y tratemos de imitar a estos creyentes si deseamos experimentar su gozo y su éxito. Ese es el éxito de la iglesia, hermano, mantenerse en las instrucciones que están ahí en la Biblia. Dios ya nos las dejó, ahí están. Al reunirse en grupos pequeños o grupos grandes para comer y celebrar la Santa Cena, era imposible no orar. Es imposible, eso va a fluir. Podemos hacer una oración, vamos a dar gracias y dar gracias al Señor. Es necesario, ellos perseveraban en la oración. Y otra vez, vean, un tiempo de oración. En los que pertenecemos a un grupo vida, un grupo pequeño en la casa, ese es el objetivo. Vamos a orar, tenemos testimonios, hay necesidades. A veces se nos va todo el tiempo solamente orando. A veces la pasamos directo a lo que estamos estudiando. No es pecado si nos pasemos todo el tiempo también cantando alabanzas al Señor, pero ahí tenemos esa libertad. Los hechos o acontecimientos revelaban algo muy importante de estos cristianos. Tenían un gran deseo de crecer. O sea, no se quedaron estancados ahí. Todo lo que vivían era porque querían saber más. Se reunían con cristianos entre ellos mismos y a ver las escrituras porque había ese deseo de crecer y aprender más de su nueva fe. Y si en verdad Jesucristo era el enviado de Dios al mundo, eso es lo que creyeron, entonces ellos deseaban conocer más acerca de ese enviado de Dios. De igual manera nosotros hemos creído que Jesucristo en verdad es el Mesías prometido, el enviado de Dios, el Cristo, el ungido de Dios a la raza humana. Y Él nos vino a declarar todas las cosas. Jesucristo nos vino a revelar al Dios del universo, al único Dios que existe. En Él está la revelación final, total, completa, absoluta y perfecta en Cristo Jesús. Él tiene un plan para la raza humana. Ese es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, no desanimemos, no nos desanimemos. El día de hoy hay muchas tentaciones, ¿cierto? Muchas tentaciones que no necesariamente son tentaciones a pecar horriblemente y asquerosamente, pero son tentaciones, hermanos, a descuidar nuestra fe y nuestra prioridad en la vida. Son tentaciones que tal vez son inofensivas, así, pero si te estás descuidando tu vida, entonces eso va a traer consecuencias. Y eso es lo que necesitamos aprender de los primeros cristianos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, hermanos, vamos a perseverar en ¿qué? La doctrina de los apóstoles, ¿en qué más? En la comunión, ¿en qué más? En el partimiento del pan, vamos a juntar, vamos a comer, y en la oración, mantengámonos firmes. Nuestro hermano Jorge Calderón siempre está listo aquí fielmente, con otras hermanas también, hermanos. Si tienen necesidad de terminar, pueden pasar un minutito, 2 minutitos y orar al Señor. Si no en las casas, si no por texto, si no, y algo que les decía, miren hermanos, terminando en este minuto, algo que hablamos en nuestro grupo Vida, era qué hacemos con las peticiones de oración cuando recibimos, como tenemos un grupo por medio de texto nos comunicamos, alguien pide oración y dijimos, hermanos, seamos honestos, no nada más contestemos ok y ya seguir viviendo tu vida, o así sea, no, o amén, no, hermano, ponte a orar. Puedes orar en ese momento, si puedes cerrar tus ojos, ciérralos, si no, no cierras tus ojos, pero en ese momento, haciendo lo que estás haciendo, di, Señor Jesucristo, te pido por esta necesidad de esta hermana que está pidiendo por su papá, por su mamá, Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. No caer, hermanos, con lo que está sucediendo en la corriente, en Facebook. En Facebook la gente pide oración, pido que oren, amén. Yo digo, ¿cuántos de los que dicen amén o le ponen like, en verdad pasaron un tiempo orando por esa petición? Necesitamos ser honestos. Y cuando decimos por texto, si no puede orar, hermano, pues
tal vez ni conteste, mejor no sé qué hacer. Pero se puede orar, ¿cierto? En una oración de unos minutitos, un minutito, creo todos podemos orar. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a hacer despedidos. Cierren sus ojos, por favor. Voy a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Cada versículo, Padre, es tu palabra. Y confío y confiamos en que tu Espíritu Santo está aquí, Señor, está dentro de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y en aquellos que aún no lo hacen. De todas maneras, tu Espíritu Santo les está dando convicción, Señor, para que procedan al arrepentimiento también. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres el que ilumina nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo simple del Evangelio. Señor, que no es complicado, pero a veces el ser humano trata de hacerlo complicado. Es algo sencillo, algo simple, Señor, algo que se disfruta y se experimenta de una manera real, Señor. Y oro para que mis hermanos, mis hermanas, realmente nos mantengamos firmes en estas cosas de las cuales tú nos dices que los primeros cristianos, Señor, perseveraban. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestro hogar y sabemos que tú vas con todos nosotros. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén.